Hola alumnos de segundo grado. En esta ocasión vamos a trabajar la retroalimentación correspondiente a la semana 6, que se basará en el proyecto 1, Narrativa Latinoamericana. Para esto les voy a mostrar un mapa mental en el que vamos a abordar todos los aspectos del cuento. En su trabajo final yo les pedí la definición de cuento y varios de ustedes me escribían qué es una definición. Cuando se trabaja un proyecto, toda la información va relacionada con dicho proyecto. Entonces empezamos a trabajar la definición. El cuento es una narración que tiene principalmente como característica que es breve y tiene una trama. También aparecen pocos personajes. En cuanto a la narrativa latinoamericana contemporánea, esta se refiere a las obras publicadas en Latinoamérica durante los últimos 100 años, correspondiente al siglo XIX y siglo XX. Entre los autores más destacados tenemos a Carlos Fuentes, Mario Benedetti y Horacio Quiroga. En cuanto a la estructura del cuento, tenemos que lleva un principio, un nudo y un final. En el principio o en el inicio se nos presenta al personaje principal y a la situación que está enfrentando. En el nudo se nos habla del momento de mayor tensión, lo más interesante. Y por último, en el final o desenlace, se refiere a cómo concluyó la situación. En la clasificación de personajes tenemos que existen los principales, que es el personaje protagonista. Sin él no habría un cuento, no habría una historia. Tenemos personajes secundarios, que son los que acompañan a los personajes principales, y tenemos los personajes incidentales o ambientales. Estos personajes son los que únicamente se mencionan o llegan a participar una sola vez en el cuento. Ahora vamos a hablar del ambiente. Recuerden que hay 3 tipos de ambiente: psicológico, social y físico. El físico se refiere al lugar en el que ocurren los hechos. En el social podemos encontrar varias características, por ejemplo, el nivel económico al que pertenece, si es empleado, al contexto familiar, etc. Y en el psicológico, las sensaciones o emociones que viven los personajes, y en ocasiones también se puede hablar de las propias al leer el cuento. Ahora vamos a hablar del narrador. En los textos narrativos hay narrador omnisciente, que es el que no participa en la historia, pero conoce los hechos. El narrador protagonista, que es cuando el propio personaje principal nos cuenta la historia. El narrador observador o testigo es el personaje que cuenta la historia, conoce la historia, conoce los sentimientos y los hechos. Y el narrador en segunda persona, que es una narración en segunda persona, como si yo te estuviera hablando a ti. No participa en la historia generalmente. Es importante que ustedes identifiquen esto que les acabo de explicar, las características del cuento. ¿Para qué? Para que de ese modo puedan analizar un texto. En su comentario literario, la mayoría estuvo mal. Únicamente escribieron 2 o 3 renglones. Este mapa, este esquema que les estoy presentando, lo van a transcribir a su libreta, por favor. Y ahora vamos a ver el ejemplo de comentario literario.
cómo les tenía que quedar. Empezamos con el título, comentario literario, la carta. Después va el nombre del cuento. Este cuento fue escrito por José Luis González, escritor originario de Santo Domingo, República Dominicana. Nació el 8 de marzo de 1926 y falleció el 8 de diciembre de 1996. Entre sus obras destacan sus ensayos de interpretación nacional. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Puerto Rico. La narración comienza con una carta que escribió un joven para su mamá. En ocasiones es un poco confuso leerla, ya que tiene varios errores ortográficos. Esta primera parte, párrafo 1, párrafo 2, se refieren a la introducción. En la carta, el personaje principal, Juan, le escribe a su mamá para contarle que ya tiene trabajo, que no ha podido comprar la ropa que le prometió y también le cuenta que quiere tomarse una foto y enviársela a ella. Además, le platica que ha visto a personas conocidas. Esta parte se encuentra narrada en primera persona, pero también hay narrador en tercera persona. Y por medio de él sabemos que Juan no tiene trabajo y que para poder enviar la carta a su mamá decide aparentar que no tiene una mano para recibir limosna y con ese dinero poder enviar su carta. El tiempo que se usa para la narración es lineal, ya que los hechos van en orden cronológico. El lugar donde ocurren los hechos, es decir, el ambiente físico, es en una estación de correos. Podemos inferir, en cuanto al ambiente social, que Juan es de clase baja, es desempleado, de hecho migra a la ciudad para tener un mejor empleo. Tiene mamá y, al parecer, una hermana llamada Petra y un sobrino que es un niño pequeño. Al terminar de leer el cuento, se puede observar que hay un ambiente psicológico de tristeza porque tiene que mentirle a su familia para que no se preocupen por él. También observamos que hay varios personajes incidentales: Don Pepe, Felo, María, Petra y su hijo, e incluso la mamá de Juan, porque la mamá nunca participa en la historia, únicamente se le menciona. En conclusión, el cuento inicia con la carta. En el desarrollo del cuento, Juan le platica a su mamá cómo le ha ido y se dirige a la estación de tren para enviar la carta. Y al final o desenlace del cuento, reúne el dinero necesario para enviarla. Finalmente, en esta parte, tenemos la fuente de consulta. La fuente de consulta es de donde nosotros obtuvimos el cuento. La que viene en su página 23 es de donde obtuvieron los escritores del libro el cuento, pero nosotros, ustedes alumnos, yo maestra, lo que estoy consultando es Castillo Rojas, Alma Yolanda et al., que significa y otros autores, Conecta Más, Español 2. Secundaria, México, Editorial SM, página 23. Así es como les tenía que haber quedado más o menos su comentario literario. Si se dan cuenta, no son 1, 2, 3, 4 rengloncitos. Es algo extenso porque la finalidad de un comentario literario es dar a conocer la interpretación de un texto. Este comentario también lo van a pasar a su libreta como parte de la sesión virtual y me van a señalar los elementos que la están integrando, que es lo que vimos en la primer parte, en el mapa. Espero que con esta explicación ya les haya quedado más claro el tema. Que pasen excelente tarde.